En 2024, las 4 grandes tecnológicas de Estados Unidos que lideran el avance en inteligencia artificial generaron ingresos cercanos a los 268 mil millones de dólares. Amazon y Microsoft superaron todas las expectativas de los analistas, tanto en facturación como en beneficios netos. Pero estas cifras récord esconden una realidad mucho más dura. Esos beneficios se lograron a costa de despedir a cientos de miles de trabajadores, en su mayoría pertenecientes a la clase media. Microsoft, por ejemplo, anunció que recortaría unos 6,000 puestos de trabajo apenas semanas después de reportar ganancias históricas. Y lo mismo ocurrió con gigantes como Meta, Google y Amazon, que han eliminado decenas de miles de empleos. El problema es que cada uno de esos despidos significa algo más que una estadística. Significa una familia que pierde ingresos, una persona que ve frenado su ascenso social y una clase media que se vuelve cada vez más frágil. La paradoja es clara. Mientras la inteligencia artificial promete productividad, eficiencia y una reducción de costos sin precedentes, los trabajadores que pierden sus empleos terminan perdiendo mucho más que un salario. Pierden su estabilidad económica, la posibilidad de acceder a beneficios sociales y, sobre todo, la oportunidad de progresar dentro de la estructura social. Cada recorte no es solo un número en una planilla de gastos, es un hogar que ve comprometido su futuro, un profesional que queda relegado y una familia que ya no puede aspirar al mismo nivel de vida. En otras palabras, el progreso tecnológico genera enormes cantidades de riqueza, pero esa riqueza no se reparte de manera equitativa. Se concentra cada vez más en las manos de los dueños del capital, mientras amplios sectores de la población se ven desplazados hacia empleos precarios o, directamente, al desempleo. Lo que está ocurriendo en silencio es un vaciamiento de los middle skill jobs, esos trabajos intermedios que durante décadas sostuvieron a la clase media estadounidense. Estos empleos eran la columna vertebral del país. Contadores, asistentes administrativos, técnicos de oficina, programadores junior, roles que no requerían un doctorado, pero sí preparación y experiencia, y que garantizaban una vida digna. Antes, un trabajador de este tipo tenía poder de negociación porque su rol era indispensable en la cadena de producción. Ese poder se traducía en mejores sueldos, estabilidad y posibilidades de ascenso, pero hoy ese poder se desvanece frente a máquinas que no cobran salario, no exigen vacaciones, no se enferman y no necesitan descanso. La IA no solo compite, sino que sustituye, y al hacerlo, reduce la relevancia de la fuerza laboral humana en un sistema que, cada vez más, parece inclinarse hacia el capital tecnológico en lugar del trabajo humano. Los economistas coinciden, la clase media está en riesgo de extinción. Lo que durante gran parte del siglo XX fue considerado el corazón de la economía estadounidense, una base amplia de empleos intermedios, relativamente estables y bien remunerados, hoy está siendo erosionado a gran velocidad. Durante décadas, millones de trabajos de oficina en sectores como las finanzas, la educación, la contabilidad o la administración fueron los que sostuvieron la movilidad social. Estos empleos eran el sueño americano en estado puro. Suficientes ingresos para comprar una casa, mantener una familia, pagar estudios universitarios a los hijos y aspirar a un futuro mejor que el de la generación anterior. Pero esa promesa empieza a desvanecerse. La realidad actual es muy distinta. Gran parte de esas funciones están siendo reemplazadas por software y algoritmos que trabajan con una precisión y velocidad imposibles para un ser humano. Plataformas de inteligencia artificial procesan montañas de datos financieros en segundos, redactan artículos periodísticos, generan ilustraciones y diseños gráficos en cuestión de minutos, escriben y corrigen contratos legales o incluso depuran código de programación. Lo que antes necesitaba equipos enteros de trabajadores, con jornadas largas y años de formación, ahora lo resuelve una máquina entrenada en millones de ejemplos. El impacto es tan profundo que ya no se trata solo de tareas específicas. Son profesiones enteras las que ven desdibujarse sus cimientos. Un informe de McKinsey publicado en 2024 lo confirma con cifras contundentes. Entre el 15% y el 30% de las horas de trabajo en empleos de cuello blanco podrán ser automatizadas antes de 2030. Esto no es una predicción lejana, sino una advertencia inmediata. Profesiones que hasta hace muy poco eran sinónimo de estabilidad y respeto social. Profesores, contadores, periodistas, analistas financieros ahora enfrentan una amenaza existencial. No es que vayan a desaparecer de un día para otro,
pero sí perderán gran parte de su peso y de su capacidad de ofrecer seguridad a quienes las ejercen. En un mercado laboral dominado por algoritmos, la estabilidad que antes definía a la clase media ya no está garantizada. Los ejemplos son claros y cada vez más difíciles de ignorar. En contabilidad, la inteligencia artificial ha reducido de forma drástica la necesidad de asistentes y revisores humanos. Plataformas automatizadas analizan balances, procesan facturas y hasta detectan irregularidades en cuestión de segundos, una tarea que antes requería horas de trabajo de un equipo entero. Esto significa que los contadores junior, que tradicionalmente entraban en una firma para aprender y crecer, ahora encuentran mucho menos espacio para empezar sus carreras. En el sector de los medios de comunicación, agencias tan influyentes como la Associated Press ya utilizan algoritmos para cubrir noticias deportivas o financieras. Miles de notas que antes servían como primer escalón para jóvenes periodistas, hoy son generadas por máquinas, lo que reduce las oportunidades de quienes recién comienzan. El periodismo de base, que históricamente fue la cantera de editores, reporteros de investigación o corresponsales, se ve desplazado por sistemas capaces de producir contenidos en segundos y a bajo costo. En educación, plataformas como Khan Academy han dado un salto enorme al integrar tutorías personalizadas impulsadas por IA. Los estudiantes pueden recibir explicaciones adaptadas a su nivel, resolver dudas en tiempo real y practicar con ejercicios diseñados automáticamente. Aunque estas herramientas son útiles, también reducen la demanda de tutores humanos y restan espacio al profesor tradicional, especialmente en tareas de refuerzo académico que solían complementar el trabajo en el aula. En programación, el fenómeno es aún más evidente. Herramientas como GitHub Copilot generan bloques completos de código con solo una instrucción, lo que elimina gran parte del trabajo que antes recaía en los desarrolladores junior. Esto rompe con un modelo que durante décadas funcionó como escalera profesional. Empezar en tareas simples, aprender en el día a día y con el tiempo ascender hacia posiciones más complejas. Ahora, ese primer peldaño prácticamente desaparece. Todo esto tiene una consecuencia profunda. Las carreras tradicionales están perdiendo su valor estructural. Ya no basta con estudiar una disciplina en la universidad y ejercerla durante décadas con la certeza de que las habilidades adquiridas serán válidas a lo largo de toda la vida profesional. Hoy, el conocimiento puede quedar obsoleto en cuestión de meses. La rapidez con la que la inteligencia artificial se actualiza y reemplaza procesos obliga a los trabajadores a una reinvención constante, en un ciclo de adaptación que pocos pueden seguir sin desgaste o frustración. El impacto ya se siente en las cifras. En 2023, la industria tecnológica despidió a más de 260,000 empleados, y en 2025, Meta eliminó otros 3,600 puestos, un 5% de su plantilla global. Lo mismo ocurre en las finanzas. Bancos como Morgan Stanley o Goldman Sachs están automatizando funciones de sus analistas, eliminando puestos de entrada que antes eran la puerta hacia una carrera ascendente. La consecuencia es que los escalones iniciales de la escalera laboral desaparecen. Sin esos primeros trabajos, cada vez resulta más difícil progresar en una carrera. El sueño de empezar desde abajo y llegar a un puesto directivo se desvanece. Mientras tanto, la riqueza se concentra más que nunca en las manos de quienes poseen las plataformas, los algoritmos y los datos. Un estudio del Economic Policy Institute muestra que entre 1979 y 2022, la productividad en Estados Unidos creció casi un 65%, pero la compensación salarial promedio apenas subió un 17%. En otras palabras, las empresas ganan más, pero los trabajadores no reciben la parte proporcional de ese crecimiento. Hoy, según la Reserva Federal, el 10% más rico de la población controla el 70% de toda la riqueza del país. En contraste, la clase media pasó de tener el 62% de la riqueza nacional en 1980 a quedarse con apenas el 43% en 2023. Esta brecha no es solo un problema económico, es un desafío social y político. Una clase media debilitada tiene menos capacidad de participar en la democracia, de invertir en educación, de formar familias estables o de sostener comunidades locales. El contrato social que durante décadas sostuvo el crecimiento de Estados Unidos está en peligro. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la economía, sino qué pasará con la clase media cuando desaparezca el trabajo que la sostenía. ¿Crees que la inteligencia artificial traerá prosperidad para todos o solo para unos pocos?
Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir analizando juntos cómo la tecnología está cambiando nuestra economía y nuestro futuro.